están? Queridos Asís, Kelly, Edson, Nelson, por ahí veo al ingeniero también. Sí, siempre para mí es un gran placer poder estar con ustedes y poder compartir, como siempre les digo, no solamente el conocimiento, sino mucho de la experiencia, lo que nosotros hacemos. Y realmente para mí es un gran placer. Muchísimas gracias por la oportunidad. ¿Ya puedo empezar? Sí, efectivamente, Magíster, podemos empezar. Listo, muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos todos los participantes a este primer webinar de atención de enfermería recién nacido con síndrome de dificultad respiratoria, hijo de madre COVID-19 positivo. Para mí realmente escuchar de todos los sitios de donde están ahora conectados realmente es una gran satisfacción porque nos va a permitir no solamente enlazarnos a través de este medio, sino que compartir un poco lo que nosotros hacemos, lo que ustedes hacen en sus unidades, que de buena parte nos va a servir un poco para poder complementar las actividades que nosotros realizamos en nuestras unidades, ya sea en sala de partos, ya sea en la UCI propiamente dicha. De hecho, yo pues sí efectivamente hago coordinación en la unidad de cuidado intensivo del Hospital Rebagliati, uno de los hospitales más grandes a nivel nacional aquí en Perú. Y bueno, en realidad empezar a hablar acerca de este tema. Magíster Zoila, ok. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí, Magíster. Perfecto, sí. Entonces, les mencionaba que todo este trabajo, esta disertación, va a estar en función de todo el protocolo que normalmente se viene trabajando en Europa. Es un protocolo que, es un protocolo que ha sido manejado, trabajado arduamente. Cada caso que se presentaba era un motivo de estudio y eso ha permitido realizar o obtener una cantidad de datos que nos va a permitir a nosotros realizar nuestra labor en nuestras unidades en función de toda la coyuntura que estamos vivenciando, que no ha sido nada fácil para nosotros. Entiendo que para ustedes también debe haber sido sumamente difícil adaptarse a la nueva forma de trabajar. Era muy fácil, ¿no? Ir y atender a nuestros pacientes con total libertad, sin la presión de tener una mascarilla puesta y solamente nos la poníamos o poníamos nuestros equipos de protección personal cuando había oportunidad de realizar un trabajo, ¿no? Un procedimiento, solamente en esos casos. Pero ahora todo eso ha cambiado por completo, de tal forma que hoy es completamente ya más bien anormal no tener puesto su mascarilla, su gorro, su equipo de protección para poder realizar procedimientos y en el diario qué hacer. Esa es parte ahora de nuestras nuevas rutinas y seguramente que muchos de ustedes también lo estarán manejando de esa forma. Bueno, todo el trabajo, como les digo, está en función de estas premisas que vamos a ir ahondando conforme vamos pasando la disertación. Premisas que están basadas en los conocimientos actuales de la infección respecto al recién nacido hijo de madre COVID-19, no positivo. Bien. Si se llegase a perder el audio, por favor me lo informan para poder tenerlo en claro. Bien, lo primero decirles que con respecto al COVID-19 y sobre todo a los niños hijos de madre COVID-19, podremos decir que primeramente no hay evidencia clara de transmisión vertical, ni antes, ni durante, ni posparto, ni inclusive con la lactancia materna. Este es un dato sumamente valioso porque eso nos permite entonces decir, pero ¿cómo es que sí hay casos de niños positivos? ¿No? ¿Cómo usted dice de que no hay casos? No hay casos, pero sin embargo nosotros hemos tenido, sí, pero ojo,
Estos casos no son por transmisión vertical, son casos postnatales, son casos de transmisión horizontal. Entonces nosotros tenemos que eso tenerlo muy claramente, ¿no? Todos los hijos de madre con estos resultados deben realizarse los test virológicos y hacer su seguimiento clínico. Entonces, más bien, sí es mucho más factible encontrar que estos resultados positivos se deban a que hubo un contacto después del nacimiento. Miren ustedes la imagen. La imagen es bastante clara. La imagen demuestra que todos los que están atrás, todo el equipo multidisciplinario que se encuentra atrás del bebé, todos están con su mascarilla, su gorro, su mandilón, sus guantes, todos bien puestos. No hay necesidad que la imagen sea demasiado clara para darnos cuenta de que todos traen correctamente bien puesta la mascarilla. Pero ojo, miren ustedes quién carga al neonato. Quien carga al neonato está con la mascarilla completamente baja. ¿Quién me dice que este médico, neonatólogo, pediatra o ginecobstetra está infectado? Entonces, esta podría ser una forma de transmisión del virus, razón por la que nosotros como personal sanitario tenemos que extremar medidas. No nos podemos dar ahora, menos que nunca, el lujo de trabajar con el equipo de protección personal mal colocado, más aún cuando nosotros somos personal de salud. Tenemos que siempre estar vigilantes, porque estas cosas pasan, ¿no? Como dicen, hasta en las mejores familias. Pues sí, efectivamente, también nos pasa y seguramente que debe de pasar muy a menudo, sobre todo con muchos de nuestros profesionales. Entonces es importante que sepamos colocarnos bien nuestros equipos de protección personal, porque de esa forma estaríamos evitando este tipo de contagios y que de buena parte son los que van a transmitir a estos niños. De repente se cuidó tanto, ¿no? Durante todo el proceso para que el niño se contamine precisamente en este momento. En las madres con COVID-19 se debe de evitar en todo momento la separación del niño, ¿no? Si bien la decisión de mantener el alojamiento conjunto debe de ser completamente individualizada porque va a depender del grado de la gravedad en la que se encuentre la madre. Si la madre es COVID-19 positivo, pero se encuentra en estado asintomática, el protocolo que se viene trabajando indica que no hay motivo ni razón para separar a la madre del niño. Caso contrario, si la madre estuviera con el COVID-19, pero con sintomatología ya más agresiva, que el caso es un poco más grave, que necesita de un cuidado intensivo. Entonces, definitivamente, yo tengo que valorar cada uno de los casos como individuales. Ya bien, ustedes sabrán de que lo que es bueno para uno no necesariamente es bueno para otro. Por lo tanto, cada persona, cada caso debe de ser trabajado de manera individual. Ay, Dios, lo perdí. Kelly. Sí, Magíster, puede volver a presentar su Ok, diapositiva. ok. Estas cosas suceden, ¿no? Estamos en vivo Sí, desde ya, Perú para todos los países latinoamericanos que pueden observar. Listo, listo, podemos continuar. listo, ok, perfecto. Muchas gracias. Ya lo estoy dominando un poco más, porque la verdad es que cuando no estoy en la oficina siempre se me complica un poco, pero creo que ya estoy dominando un poco más la tecnología. Lo tenemos que finalmente, nos vemos obligados a usarlo así. Bien, entonces con esta diapositiva mencionarles que la lactancia materna no está contraindicada, más sí que la condición de la madre permite realizar la lactancia, ¿no? Si la madre está en condiciones de realizar el amamantamiento, entonces no hay motivo por el cual se tenga que quebrar, ¿no? Esta relación de la madre con el niño, el binomio madre-niño, si nosotros lo afectamos, verdaderamente estaríamos causando graves problemas, sobre todo en la parte sensorial, en la parte afectiva. Si no hay motivo por el cual esto se tenga que
quebrarse, tenga que afectar, no hay motivo para poder hacerlo. Entonces lo continuamos. La madre puede brindar la leche materna a su bebé, obviamente tomando todas las precauciones necesarias, ¿no? Los neonatos que son sintomáticos, es decir, aquellos que se contagiaron por vía postnatal, de manera horizontal, estos niños deben ser ingresados en las unidades neonatales con estrictas medidas de aislamiento. Eso quiere decir que el niño debe de estar completamente aislado y ese aislamiento significa que no puede estar en contacto, o sea, esa incubadora, ese ambiente debe de estar completamente alejado del resto de la unidad. Un ambiente exclusivo para su atención, ¿no? Y bueno, de hecho, nosotros tenemos un ambiente de aislamiento con una capacidad hasta para 8 incubadoras. Lo más que hemos tenido de bebés en aislamiento por sospecha, solo por sospecha por ser hijos de madre COVID-19 positivo, hemos llegado a un número de 6 niños a la vez. Generalmente tenemos una rotación de casi un niño, 2 niños, pero no más. De hecho, el año pasado teníamos mucho más movimiento de pacientes sospechosos, más que lo que es de este año, a pesar de que el virus, pues ya la cepa mutó y a pesar de que contamos con mayor cantidad de casos de infectados, tal parece que por las estadísticas y por el movimiento de pacientes, ¿no? Porque es lo que nosotros podemos observar, es que no hay mayor cantidad de casos de madres hospitalizadas, gestantes, quiero decir, por COVID-19 positivo, ¿no? O sea, son mucho menos los casos en relación a los que hemos manejado el año pasado. Entonces, lo que hacemos es, tenemos este ambiente de aislamiento, los aislamos y obviamente es un ambiente en el que contamos con una aire con una fuerza negativa, ¿no? Para que pueda evitar que la formación de los aerosoles, producto del uso de del ventilador o producto del uso de los CPAP, o de cualquier otra forma que se generen aerosoles, estos puedan salir, ¿no? A través del ambiente y ser un foco de contagio. Aunque no se disponen muchos datos de los neonatos que son infectados, estos no parecen mostrar en realidad formas graves de la enfermedad, a diferencia, por ejemplo, de un adulto. Es más, ni siquiera como la de un niño, porque hoy nosotros sí contamos con algunos casos, digamos que en un porcentaje no tan grande como en los adultos o en los geriátricos, sí hay una población todavía con un porcentaje más o menos moderado de pediátricos. Más en los neonatos no tenemos casos, sobre todo por contagio vertical, no los tenemos, pero sí hemos tenido contagios por contacto postnatal. Y estos niños generalmente son tratados por su problema, por el problema en sí, que es el problema respiratorio, porque la mayoría de nuestros niños en la unidad de cuidado intensivo neonatal, la mayoría, el gran porcentaje de estos niños, de estos usuarios son prematuros. Por lo tanto, el tratamiento es básicamente por la prematuridad y por todos los problemas que acarrea la prematuridad en sí. Es decir, si es un prematuro que sabemos que tiene problema respiratorio producto de su inmadurez, entonces el tratamiento será por el distrés respiratorio, más no porque el niño presente sintomatología de COVID. No existe un tratamiento neonatal específicamente aprobado para el SARS-CoV-2. Las medidas a aplicar deben ser los tratamientos y cuidados sintomáticos habituales. Y esto es en realidad en general para todo tipo de pacientes que tenemos nosotros hospitalizados en aislamiento. En realidad, el tratamiento es por el problema respiratorio, por su misma condición de prematuridad, por su misma condición
problema respiratorio que normalmente todos aquellos niños que son usuarios de esta unidad, como repito, tienen este problema. Y en muchos casos, pues, se les coloca sus surfactantes. Si hay necesidad de derivarlos a determinada fase ventilatoria, se les coloca, ya sea un CPAP, ya sea un ventilador mecánico, un ventilador de alta frecuencia. Si es necesario colocarlo con bomba de óxido nítrico, entonces pues también se le colocará, pero no hay un tratamiento que diga, bueno, vamos a darle este tratamiento al niño porque es COVID-19. Pues, ya, ok, vamos a darle la ivermectina, porque no. Nosotros, dentro de nuestro protocolo de atención y de trabajo, que es lo que continúa en realidad del trabajo que vienen realizando en Europa, en realidad no hay un tratamiento específicamente para los neonatos con problema de COVID. Los criterios del alta van a depender básicamente de la clínica y de los resultados virológicos, ¿no? Es decir, si los resultados ya me arrojan pues resultados negativos, si clínicamente el bebé está en condiciones de salir de alta, pues entonces en buena hora. Esta imagen que comparto es de un niño que tuvimos aproximadamente por 2 meses, un extremo prematuro, hijo de madre COVID-19 positiva, la primera mujer con resultado positivo que daba a luz a un extremo prematuro en nuestra institución. Y estuvo, como les digo, bastante tiempo y pasó lo indecible esta criatura, ¿no? Por su mismo grado de extrema prematuridad, con casi 600, 700 gramos de peso, y este niño fue aislado. Y fue aislado por sospecha. Cuando finalmente descubrimos que el niño no había sido contagiado por un problema, por transmisión vertical, entonces inmediatamente lo colocamos con el resto del equipo. Pero increíblemente fue pues el destape del virus dentro de las instituciones de salud, ¿no? Ya había un contagio masivo y entonces no sabíamos quién era que estaba pues contagiado o no. Así es que muchos del personal asistencial de pronto estaban con resultados positivos, asintomáticos, no sabían que estaban también en esta etapa de contagio y muchos de los niños que compartían la sala junto con este pequeño resultaron también positivos. Entonces, nuevamente tuvimos que aislarlo. Por eso les digo, este niño pasó lo indecible, ¿no? Porque estuvo primero bien, luego se infecta en la misma unidad por contacto postnatal, contacto horizontal, es aislado, se le da el tratamiento, pero se le da el tratamiento no por el COVID, como les decía en la anterior diapositiva, no por COVID, sino por su problema de prematuridad. Este niño estuvo con ventilación mecánica por bastante tiempo, luego ya, bueno, fue dejándolo, se destetó, pasó a CPAP y finalmente, una vez que ganó más peso, empezó a ganar este peso adecuadamente, tomando leche, amamantando, ya no con sonda, sino de una manera ya más individual, con mayor fuerza, y una vez que ganó el peso suficiente, el niño fue dado de alta con su madre. Y de hecho, se procuró que la madre, estando ella ya en condiciones de poder pasar a hacer una visita regular, pueda ella también estar con su bebé y alimentarlo, amamantarlo. Entonces, en realidad, el trabajo con esta criatura realmente fue una luz para el trabajo que se vino realizando después. En niños asintomáticos, tanto negativos como positivos, hijos de madre COVID-19 positiva, podríamos valorar ya el alta siempre que, pues, como menciona, no tengan resultados de positividad, que sean negativos o que estén bastante estables, ¿no? Es decir, que son niños no prematuros, obviamente, son niños que son más grandes, son niños a término, que si bien de repente pudieron tener un resultado positivo, se encuentran en condiciones como para poder estar con su madre en su casa.
y esto generalmente se debe valorar después de 48 horas. Hay médicos que se toman todavía un pequeño espacio mayor, de 72 horas, 96 horas, de repente 5 días, para poder evaluar bien y si hubiera alguna presencia de alguna sintomatología que generalmente normalmente no la vemos, ¿no? Entonces ya el médico está considerando darle el alta y obviamente este niño se va de alta, pero no se va de alta así nomás, ¿no? Tiene su control, porque todo niño, todo neonato que sale de alta siempre tiene un control por alto riesgo, ya sea por eh, medicina física, bueno, sea cual sea la consulta por especialidad, igual este niño tiene que tener un control por el especialista, por el neonatólogo. Y esta cita generalmente ahora pues las hacemos de manera telefónica, no presencial hasta que pues encontremos ¿no? las condiciones ya para que puedan los médicos realizar nuestras consultas presenciales. Mientras tanto, pues hay un equipo, ¿no? Que se ha formado, un grande equipo, que son los encargados de realizar los seguimientos a todo niño que sale de alta, aún bajo estas condiciones, ¿no? O en cualquier otra circunstancia. Tanto durante la hospitalización como el alta es importantísimo que la madre, el padre, se lleven toda la información disponible, que tenga totalmente una comunicación durante todo el proceso de la hospitalización, que haya habido siempre una comunicación permanente, pero en el momento del alta, todas las dudas deben de ser despejadas. No podemos mandar a un niño al alta hospitalaria con su madre quien se siente con dudas, quien se siente aprensiva, quien tiene temor todavía de realizar algunas actividades para con su bebé. Muchas pueden ser primerizas, muchas de repente no, ya tienen otros niños, pero no han tenido un niño en estas circunstancias. Entonces, para todos siempre resulta siendo la primera vez. Por lo tanto, es vital que quienes vamos a dar la información, que somos las enfermeras, que son los médicos, le brindemos toda la información disponible, que no haya duda alguna. Y a veces, en muchas ocasiones, seguramente ustedes se deben de haber dado cuenta que las mamás son un poco temerosas, incluso cuando no se ha formado bien ese vínculo entre el sanitario y la familia, entre la enfermera y la madre, siempre hay un poco de temor para hacer una consulta. Es entonces importante que seamos nosotros quienes despejemos toda duda, que le brindemos la mayor cantidad de información posible y que seamos amicales. Ahora, eso de amicales no significa que yo pues traspase la barrera del respeto, ¿no? De la lógica comunicación, ¿no? Y quiera sobrepasarme, no, de ninguna manera, sino que haya una comunicación con mucho respeto, pero que yo pueda satisfacer todo, que abarque todas las áreas para que esta madre pueda llevar a su niño a casa y pueda llevarlo totalmente tranquila y obviamente que si tiene algún problema en el transcurso del alta en casa, ella tenga inclusive los números telefónicos del médico tratante, de la enfermera de ser posible, para que pueda ella resolverlo durante su trayecto en casa, ¿no? Durante todo este trabajo que pueda realizar ella en casa. Bien. De aquí en adelante ustedes no van a encontrar mayor figurilla porque lo que estamos tratando aquí ya es más un poco de compartir trabajos de investigación, un poco de también la experiencia que hemos tenido nosotros en la unidad. Y entonces comenzaremos diciendo que simplemente para que quede muy claro de que no hay evidencia contrastada de transmisión vertical, ya lo saben, ni antes, ni durante, ni después, y mucho menos con la lactancia materna. Aún se están realizando exámenes a madres gestantes en el tercer trimestre de embarazo y no se encuentran datos que digan si es a través de la vía placentaria que hay un contacto directo. Todo contacto está casi demostrado que se realiza a través de la vía directa, a través del contacto directo, a través de las gotas de flujo.
Otros casos que sí han sido reportados como positivos, generalmente los resultados de los test virológicos han sido después de las 3 horas, los 36 horas, 24 horas, 72 horas, es decir, no inmediatamente después. Todos los resultados positivos, y ustedes recordarán mucho porque fue un caso muy, muy sonado y de pronto teníamos un temor tremendo, ¿no? Decían, fíjate, ha salido resultado positivo de un neonato en Inglaterra. Un niño recién nacido ha sido contagiado por su madre. Parece que la vía es vertical. Y entonces yo me preguntaba y decía, pero si están mencionando otros trabajos que dicen de que no, o sea, esto cambia totalmente nuestra forma de ver, ¿no? O sea, y de trabajar, sobre todo para quienes trabajan en las áreas de sala de partos. Entonces, ¿cómo? Pero lo que se demostró finalmente es que la prueba virológica no fue inmediata, sino que fue 3 horas después. Y ya 3 horas después ya no estamos hablando de un contacto vía vertical, ¿no? Recientemente se han descrito casos de el virus de SARS-CoV-2 en leche materna, pero no es porque sea de manera directa, es decir, que haya pasado a través de los conductos galactóforos. No, sino que este contacto también ha sido de manera directa. Es decir, por la respiración, porque la madre no tuvo precaución en el momento que se extraía la leche, entonces por ahí fue la contaminación de esta, ¿no? En nuestra experiencia y en la experiencia de muchas instituciones de salud, eh, se cree que aquellos que han sido casos positivos, sobre todo porque han sido demostrados, y aquellos que fueron positivos en las salas de parto o que dieron positivos en salas de parto, generalmente cuando fueron aislados y se les toma un nuevo control, resultan siendo pues negativos, es decir, que tuvimos resultados como falsos positivos, ¿no? Por lo tanto, aquí es mucho el contagio postnatal. Bien, bueno, hay muchos trabajos de investigación y bueno, ustedes saben perfectamente bien que el virus inicia pues en Wuhan, China, y son ellos precisamente los que empiezan ya a realizar trabajos de investigación. Todo el personal sanitario chino es realmente bastante meticuloso, investigan muchísimo y conforme fue avanzando el virus a través de Europa, cada uno de los países tampoco no se quedó, o sea, fueron también ellos investigando, fueron también ellos averiguando qué es lo que estaba pasando con este virus, por qué el porqué de la mortalidad y sobre todo para aquellas áreas en las que a nosotros, por ejemplo, nos compete, en las áreas de sala de partos, en las UCI neonatales, el trabajo realmente era sumamente esforzado, muy, muy grande. Entonces, descubrieron una serie de situaciones, pero todos finalmente arrojan prácticamente lo mismo. El resultado es que no hay transmisión por vía vertical, más si hay contagio, esto es básicamente porque fue después, ¿no? Del nacimiento, después, mucho después del nacimiento, y los casos que fueron hospitalizados, los casos que fueron aislados, muchos de ellos fueron por prematuridad, ¿no? Y un niño prematuro, ustedes bien saben que todo su sistema respiratorio es completamente inmaduro y si son hijos de madre COVID positiva, bueno, obviamente va a requerir, ¿no? La unidad de cuidado intensivo neonatal. Pero si es madre COVID positiva, el niño llega, si no se le hace la prueba inmediatamente y cuyo resultado todavía va a demorar, porque generalmente para nosotros, las pruebas demoran aproximadamente entre 24 a 48 horas los resultados, entonces este niño es aislado necesariamente. Por lo tanto, el tratamiento siempre va a ser como de cualquier otro niño prematuro. Como les digo, infinidad
de estudios. Los chinos en realidad se han abocado a realizar estudios de una cantidad enorme para todos los grupos etarios, especialmente también en los neonatos. El último estudio documentado, bueno, del que yo he revisado, fue publicado en enero de este año, o sea, hace mes y medio atrás, donde menciona que se realiza un estudio con 10 neonatos, de los cuales de estos 10, 6 niños fueron prematuros, ¿no? Y, o sea, son neonatos que son hijos de madre COVID-19 positivas, 6 casos prematuros. 5 de estos niños, obviamente, por ser prematuros, ¿no? Van a cursar con dificultad respiratoria y 2 con trombopenia, y 4 casos, de estos 4 casos, 1 fue asintomático y 3 con clínica leve y sin complicaciones. Pero esta clínica leve básicamente por el distrés respiratorio en sí, o porque de repente tenga fiebre, más no porque haga una patología más severa como en un adulto como nosotros lo conocemos. De ellos ha fallecido un prematuro por su prematuridad y que según el documento era un prematuro extremo. 5 niños se fueron de alta sin problema y 4 seguían ingresados pero estable hasta el momento en que publican este estudio. Por tanto, el conocimiento actual no apoya de forma concluyente la transmisión intrauterina, ¿no? O sea, definitivamente por vía intrauterina no pasa el SARS-CoV-2. Y los casos neonatales que han sido diagnosticados son más bien producto de la contaminación postnatal o respiratoria o de contacto. El riesgo, por lo tanto, de transmisión horizontal, llámese por gotas de contacto o fecal oral, normalmente puede ser en los casos de los niños que han sido hospitalizados o que han estado en alojamiento conjunto y que inicialmente de repente se les trató como niños que no tenían el virus, pero que finalmente después se contagiaron, es porque probablemente el contagio fue a través de un familiar directo, ¿no? Entonces, dado esto, es que se empiezan a manejar los protocolos ya de otra forma, como los vamos a ver más adelante. ¿De qué manera se realiza ahora el trabajo para estos niños en función, sobre todo hablando de la visita, ¿no? Vamos a verlo eso un poco más adelante. ¿Cuáles son las recomendaciones para el manejo perinatal del hijo de madre con sospecha? Con sospecha, todavía no definitivo, ¿no? Con sospecha de COVID-19. En primer lugar, bajo toda circunstancia, en términos generales, debe de realizarse la comunicación, el trabajo debe de ser con una comunicación al 100%. Yo no puedo de pronto tener a un niño que llega de sala de partos, que el transporte lo lleva, pero no me avisó. Yo no estoy preparada. Tiene que haber una comunicación. Tienen que estar ustedes comunicando, llamando por teléfono. Tenemos un recién nacido o un prematuro de 28 semanas, hijo de madre COVID positiva, o con sospecha. Por favor, alisten la unidad. Entonces veremos ya, porque para nosotros en nuestra unidad, el trabajo empieza desde el momento en que llega a la unidad, desde la primera puerta, porque tenemos tres puertas nosotros para poder ingresar a la sala de aislamiento. Entonces, desde la primera puerta ya se hace todo un trabajo, todo un tratamiento para la recepción de este prematuro, de este caso en particular. Y estoy hablando solamente de la sospecha, ¿no? Ya sea que tenga o no, ya está en sospecha, entonces el trabajo es así. Se recibe, afuera hay un tratamiento especial, se pone todo un dispositivo para que pueda limpiar la incubadora. Generalmente el recibo se hace afuera de la unidad, no se hace dentro, se hace afuera. Se pone todos los implementos para que la incubadora quede completamente desinfectada, se hace el traspaso del niño a la unidad que va a tener o que lo va a albergar la incubadora, que generalmente es movible, transportable,
y se lleva inmediatamente a la unidad. Si el niño va a requerir surfactante, ventilación mecánica, CPAP o lo que sea, el personal está preparado para poder darle a ese niño en ese momento lo que el niño requiera, ¿no? Es importante las medidas de estabilización, que generalmente cuando se hace estabilización o reanimación cardiopulmonar neonatal en las salas de parto, estas por si acaso no han variado. Los protocolos de atención europeos no han modificado en absolutamente nada, excepto por una cosa que se los voy a mencionar ahora, pero después el manejo, la forma en cómo se va a intubar al paciente, la forma en cómo se ventila, la cadencia de las ventilaciones, eso no ha variado. El uso del equipo de protección no ha variado para nada. ¿Qué es lo que ha variado? Lo único que ha variado es el uso de los filtros en las zonas expiratorias para evitar que salgan las gotas, ¿no? Producto de la formación de aerosoles por el trabajo que se realiza con estos elementos, ¿no? Si la situación clínica es buena, y de la madre, quiero decir, y se puede garantizar un aislamiento que sea tanto de la madre para con el niño, entonces, bienvenido, se puede realizar, sobre todo si la institución de salud cuenta con toda la logística y es posible hacerlo, entonces magnífico. El niño puede ir con su madre. Obviamente la madre con su mascarilla, haciéndose lavado de manos, ¿no? Haciéndose una higiene pertinente, entonces no habrá medida que diga, pues no, esto está mal hecho, no, por el contrario, si se puede, en buena hora. Obviamente la condición de la madre cuenta mucho. Si la condición de la madre es saludable, es asintomática, entonces no hay ningún problema, se puede hacer el aislamiento y todo lo que después conlleve el aislamiento, pues magnífico, se puede realizar. Y con todo lo demás me refiero inclusive también a la lactancia materna, ¿no? Si no es posible realizarlo, entonces pues el niño, la madre estará en su ambiente y el niño será aislado en una unidad de cuidado intensivo. En caso de madres que están en investigación, que todavía estamos esperando un resultado, si descartamos definitivamente que la madre no tiene COVID-19, entonces no hay necesidad de realizarle tampoco el estudio al neonato, porque ya lo descartamos, ¿no? Salvo que se haya detectado que en el momento del parto se rompió la barrera ¿no? de toda la bioseguridad. Si descubrimos eso, entonces definitivamente tendríamos que realizar pues el estudio virológico. Pero si se cumplió con todo, ¿no? Con todo el equipo, la limpieza del ambiente, medidas de bioseguridad bien establecidas, no hay necesidad de realizarle el estudio al neonato. En madres con COVID-19 que sí están confirmadas, se toman las pruebas necesarias, las pruebas virológicas, tanto a ella como al recién nacido, y dependiendo del resultado, se va a clasificar al neonato como un caso confirmado o un caso que ya está descartado. Para el régimen de alojamiento y alta hospitalaria, ¿cómo vamos a tratar para todos los casos en los que vamos a ponerlos en alojamiento o en el alta hospitalaria? Para el recién nacido asintomático, es decir, aquel niño que ha tenido resultado positivo y que ya sabemos, ahora no nos queda la menor duda de que el contagio ha sido postnatal, pero que no tiene sintomatología, ¿no? Estamos hablando de repente de un recién nacido no pretérmino, sino más bien un recién nacido a término, ¿no? En madres asintomáticas con infección confirmada o que está en sospecha, se recomienda el alojamiento conjunto. No hay contraindicación para eso. El régimen es de aislamiento, de contacto y gotas entre la madre y el hijo. Por lo tanto, aquí lo que tiene que ver es la higiene de manos, la mascarilla facial y una cuna, ¿no? La cuna separada de la cama de la madre a 2 metros. Y cada vez que la madre tenga contacto con su hijo, verificar siempre que se haga el lavado de manos correspondiente y siempre con el uso de su mascarilla y su protector.
evitar la separación de la madre de su recién nacido es importante si es que no hay necesidad de hacer la separación, no hay contraindicación para ello, ¿no? La decisión de separar o no a la madre de su hijo es en realidad el equipo multidisciplinario que trabaja en estos casos. Somos nosotros quienes finalmente decidimos a quiénes vamos a aislar y a quiénes no. En estos niños en situación de alojamiento conjunto, vamos a hacer un seguimiento clínico, es decir, si bien están aislados, están en alojamiento, no significa que sean tratados como el común denominador, es decir, como siempre los tratamos, ¿no? Si un niño que está en alojamiento conjunto, simplemente voy, lo realizo la educación a la madre, le hago su control de temperatura, verifico su piel, verifico su estado general y luego ahí quedó. Bueno, hoy la situación es diferente porque estamos trabajando en una situación de alojamiento conjunto, pero en época de pandemia. Y encima de todo, estamos trabajando con una madre asintomática, es decir, que tiene el COVID, y también con un niño que, lejos de ser hijo de madre COVID positiva, también tiene el virus, ¿no? Por lo tanto, la estancia de la hospitalización va a depender mucho también de los resultados de la clínica y si el médico ya considera que puede darle de alta, pues, ¿no? Hará el alta correspondiente, ¿no? Si esto es así, si ya está considerando darle de alta porque la condición de la madre es buena, la condición del niño también es bastante aceptable, la evolución es muy favorable, ven que son pacientes asintomáticos que no van a tener mayor problema que los pueda, que pueda volverse tan complejo, simplemente se le considera ya dar el alta a partir de las 48 horas de vida. Y como les mencionaba antes, es posible que algunos médicos se tomen un poco más de tiempo para observarlos, para hacerles un poco más, un chequeo un poco más minucioso y de repente unas 48 horas más se le considera al niño dentro de la unidad. En aquellos niños que no se puedan realizar el alojamiento conjunto, deben de ser ingresados en ambientes de aislamiento. Y en estos ambientes de aislamiento, pues lógicamente el trabajo de enfermería es mucho más completo porque acá vamos a tener que realizar el monitoreo, ¿no? Un monitoreo bastante específico. Entiendo que hay muchas unidades que de repente no tienen monitores multiparámetros, pero basta con que tengamos un saturómetro, un buen saturómetro, que pueda marcarme además también la frecuencia cardíaca, entonces yo con eso estaré mucho más que contenta, ¿no? Con el trabajo que voy a realizar. Y obviamente también sí le vamos a facilitar la lactancia materna. Si la madre no puede ir, entonces vamos a ver de qué formas vamos a poder nosotros ayudar a este niño. Y hemos mencionado que en el tema de la lactancia, bueno, no está contraindicado. Y un poco para salirme de repente del tema, era mencionarles que todos a nivel mundial empezamos a trabajar un poco con temor. Y al trabajar con temor, trabajamos un poco con desconocimiento, porque no sabíamos en realidad qué paso dar. Todo era como caminar en un enorme cuarto a ciegas. Yo me sentía de esa forma porque no había absolutamente nada en qué basar nuestro trabajo. El tema de la lactancia materna se interrumpió intempestivamente. Cuando teníamos una unidad de 55 neonatos, porque esa es la capacidad de nuestra institución, de nuestra unidad, y teníamos por lo menos a más del 65-70% de madres lactando a sus bebés en la unidad, y el otro porcentaje no, porque eran los bebés más delicados, usuarios de ventilación mecánica, ventilación de alta frecuencia, en fin, ese porcentaje generalmente no estaba dando de lactar, pero sí acompañando de repente a sus bebés. Eso de pronto, de un día para otro, se rompió. De pronto de ver a una unidad con un movimiento casi permanente de madres, padres, personal, es decir, había mucho movimiento, de pronto eso se interrumpió y me imagino que muchas de sus unidades también pasó lo mismo.
de pronto era como estar en el desierto. Todos los pasillos eran completamente inhóspitos. Solamente usted veía al personal trabajando en las unidades y hasta inclusive con cierto temor. De pronto éramos enfermeras que parecíamos astronautas, todas con nuestros trajes, con todos nuestros equipos impermeables para evitar los contagios. De pronto era salir de nuestras casas para llegar a un ambiente hospitalario en el que no sabíamos realmente qué es lo que esperar. Y lo que es peor, salir de los hospitales para llegar a nuestras casas sin saber si cargábamos nuestro virus encima para contagiar a nuestras familias. En realidad ha sido todo un trabajo de más de un año, casi un año, si no me equivoco. No, sí, ya más de un año, porque esto empezó casi en estos días, que nosotros aquí en Perú nos cortamos definitivamente todo acceso a la familia, a las madres. Todos estos niños, todos estos neonatos hospitalizados, ya sea que hayan sido aislados o no, porque el solo hecho de ya estar sin la mamá y estar en ambientes distantes ya era aislamientos individualizados, no solamente la sala de aislamiento definitiva para el que era hijo de madre COVID positivo o el que estaba en sospecha, sino que todo el resto de los demás, los 53 niños, también resultaron siendo pues aislados, porque no había madres, no había padres, y era un trabajo en el que todo el personal estaba completamente vestido para poder brindar atención. Conforme han ido apareciendo los estudios y conforme han ido apareciendo los protocolos de atención muy fiables, entonces nosotros hemos podido ya ir desprendiéndonos del temor para ir ganando un poco más de espacio en nuestras actividades. Y esto ha beneficiado mucho, definitivamente, porque ya nos manejamos con mucho más soltura, trabajamos ya con más conocimiento, sabemos exactamente cuál es el paso que vamos a dar en el tratamiento, por ejemplo, de las madres que van a amamantar. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? ¿Qué es lo que tenemos que orientar? Hoy ya las madres ingresan nuevamente a las unidades y ha pasado mucho tiempo para que esto pueda, se suscite nuevamente. Y entonces yo me pregunto, que es una pregunta que siempre me formulo y se las comparto, ¿y qué ha pasado con todos estos niños que durante un año fueron aislados de sus padres y que solamente estuvieron con ellos en el momento del alta? Alguna secuela de tipo sensorial, afectiva, se debe generar y que esto no va a ser más que visible a mediano plazo o a largo plazo, porque está demostrado que la falta de vínculo materno afecta definitivamente la relación, no solamente madre-hijo, sino también la parte emocional del niño. Y es importante que este niño tenga contacto con mamá y con papá. Y no hay forma de poder negarle la visita a la madre, aún la madre sea COVID positiva o con padre COVID positivo. ¿Por qué razón? Porque los padres, aún teniendo este problema, este COVID, entonces van a procurar ellos estar cuidándose, van a procurar tener todo el equipo de protección para poder ir a ver a sus bebés. Ellos van a tener todo el manejo disponible y nosotros vamos a procurar también hacerlo. Entonces, qué mejor oportunidad que esta para que se pueda concretar, ¿no? Ese vínculo. Y hoy que lo podemos hacer en buena hora, ¿no? Este es un algoritmo que está funcionando bastante bien, que son las recomendaciones para el manejo perinatal del recién nacido, hijo de madre COVID o con sospecha de COVID, ¿no? Entonces el algoritmo viene siendo de esta forma. Tenemos a la madre con sospecha de COVID-19, ¿no? Luego tenemos la madre con COVID y los hijos ya sean asintomáticos o sintomáticos y cuáles son las actividades que yo voy a realizar en tal o cual caso.
Si el niño es asintomático, entonces se favorece el alojamiento conjunto y, lógicamente, como ya habíamos mencionado, la vigilancia clínica. Se realiza siempre un test virológico y dependiendo del resultado, si es negativo, descartamos la infección y el niño pues puede estar con completa confianza con su mamá, ¿no? Y con todas las medidas de aislamiento y el seguimiento, por supuesto, del alta. Pero si el caso es positivo, entonces yo tendré que seguir continuando con el alojamiento, la vigilancia, hasta que esta infección se haya descartado. Y luego ya procederemos, ¿no? Con todo el seguimiento, ¿no? Convencional para luego darle el alta definitiva. Y si el caso es sintomático, el niño tiene que ser ingresado a una incubadora en aislamiento con una vigilancia y el tratamiento pues convencional que se le realiza a todo niño, ya sea por prematuridad o por un problema respiratorio. Los test virológicos nos faltan y de acuerdo también a los resultados, si es positivo, vamos a continuar, ¿no? Con el niño en aislamiento, la vigilancia permanente, el monitoreo permanente, los controles analíticos y si el resultado es negativo, esta negatividad debe de estar considerada hasta en 2 resultados para descartar definitivamente la infección. ¿Qué recomendaciones tenemos para el caso, para el manejo de casos en investigación postnatales? Ya no estamos hablando solamente, ¿no? de sospechas, ¿no? Sino que ya se están investigando, ¿no? Que tenemos un resultado y que tenemos que continuar. Para los casos asintomáticos, el ingreso necesariamente al aislamiento en incubadora y sobre todo el trabajo en incubadora debe de ser en incubadora cerrada, ¿no? Para evitar el contacto por gotas. La monitorización, vigilancia, la alimentación, tengo una cápita aparte, eso lo voy a mencionar algo más con respecto a la alimentación. Se tomarán muestras virológicas hasta, siempre que determinemos luego que estamos con negatividad en el resultado. Si el test para SARS-CoV-2 resulta negativo y se descarta ya la infección, se puede suspender el aislamiento o dado de alta. Si el caso, por el contrario, es sintomático, igual el niño tiene que estar ingresado a un aislamiento en incubadora, monitoreado permanentemente, la alimentación crucial, como les digo, voy a mencionar esto todavía hasta después, las pruebas virológicas no deben de faltar y en los casos sintomáticos vamos a sumarle también la prueba, una radiografía de tórax o una ecografía de tórax. El manejo no va a diferir de cualquier otro neonato con la misma sintomatología. Eso quiere decir que si el neonato requiere surfactante, pues se le pondrá surfactante. Si el niño necesita ventilación de alta frecuencia, se le pondrá ventilación de alta frecuencia. Lo que vamos a limitar son las visitas que no sean de mamá y de papá. La madre y el padre pueden visitar a su hijo, pero en algunas unidades teníamos, por ejemplo, la particularidad de facilitar el ingreso a la abuelita, al abuelito, a la tía, al hermanito. Habían esas posibilidades. Hoy eso sí está restringido y es parte del protocolo. No se permite ingreso de familiares que no sean mamá y papá. Si se descarta la infección por SARS-CoV-2, entonces el alta es inminente, ¿no? Se debe de adaptar todos los criterios clínicos habituales al alta hospitalario. Recomendación para el manejo de casos que están confirmados, no necesariamente ya los que están en investigación. Para ello se dio ese tipo de tratamientos. Ahora vamos a trabajar con los casos confirmados. Para un caso confirmado, pero que es asintomático, el hecho de ser asintomático no significa que igual no se le aísle. Igual también se le va a aislar en una habitación de aislamiento, en incubadora, igualmente monitoreado, alimentado también, y se van a realizar los controles analíticos.
Y también acá importante, pues, la radiografía o la ecografía de tórax. La limitación de las visitas, esto también es parte del protocolo. Mamá y papá deben solamente ser parte de las visitas regulares del bebé hospitalizado o aislado. Para los casos sintomáticos, el ingreso por separado, ¿no? Del contacto de la habitación, es decir, este niño va a estar aislado, en aislamiento, tal y como en los otros casos, monitoreado, alimentado, se van a realizar controles permanentes, pero además de la placa radiográfica y la ecografía de tórax, aquí también vamos a aumentar la PCR, las pruebas de función renal, hepática, biomarcadores cardíacos. El manejo clínico, repito, no es diferente, ¿no? O sea, no es que vamos a ponerle este tratamiento porque es hijo de madre COVID positiva o porque tiene el COVID, tiene el virus del SARS-CoV-2. No, sino que el tratamiento va a ser el convencional, el que normalmente usted realizaría a un neonato que tiene un problema respiratorio y que es usuario de la unidad. Si es un prematuro, como el caso de aquel pequeño que les mencionaba, un extremo prematuro, que es que fue hijo de madre COVID positiva, el niño requirió surfactante, se le puso en ventilación mecánica, bueno, y salió. Pero el tratamiento fue exactamente el mismo que se realizaría o que se hubiese realizado si aún no hubiese sido ni asintomático, sintomático, o hijo de madre COVID positiva o no. El hecho de simplemente ser prematuro y tener un problema respiratorio ya lo hizo candidato a recibir surfactante y a tener un tratamiento especial. Se limitan también exactamente y con mucho más razón las visitas. Es importante, importantísimo, que estos niños estén completamente separados del resto. Si usted está trabajando en una unidad, por ejemplo, como en mi caso, que estamos trabajando en una unidad de cuidado intensivo neonatal, que hay varias salas. Las salas de ventiloterapia van los niños exclusivamente ventilados, otros niños que están en fase 2, que es un ambiente completamente distinto al primero, que tiene una estructura física completamente distinta a la de los intermedios, donde los niños también están separados por áreas, aquellos de los que son quirúrgicos, de los que son bajo peso, de los que están en ganancia, de los que van a recibir tratamiento antibiótico. Es decir, cada área tiene un grupo de pacientes especiales, completamente distinto y alejado de aquellos que van a estar en aislamiento. Si son niños que están en aislamiento, debe de tener una particularidad. Esta área debe de estar libre de producción de aerosoles. Por lo tanto, la recomendación es que la habitación tenga presión negativa. Y muchas de nuestras unidades, muchas de las unidades en este país están trabajando ya con este tipo de habitaciones de presión negativa, porque lo que se quiere es evitar precisamente la producción de aerosoles y que estos queden en el ambiente y que puedan producir contagios, ¿no?, a las personas que estamos accediendo a estos ambientes. ¿Cuáles son los criterios para el alta de un caso confirmado? Bueno, si los casos han sido asintomáticos, tenemos que esperar que el resultado del exudado nasofaríngeo sea negativo. Si el caso ha sido leve, entonces el niño debería no tener fiebre por lo menos 3 días, ¿no?, previos a la alta definitiva. O sea, si yo estoy pensando darle alta o ya estoy considerando sugerir el alta, porque yo no doy el alta lo da el médico, ya estamos trabajando en equipo y se está sugiriendo ya, este niño está bastante bien, estamos sin fiebre el primer día, hacemos un nuevo control el segundo día, el tercer día, este niño está ganando peso, está tomando bien su leche, está respondiendo bien a todo el tratamiento y a todos los procedimientos, entonces el niño puede ser considerado darse de alta, además de que el resultado nasofaríngeo también pues es negativo. Y para aquellos casos que son más graves, de ellos pues en realidad no tenemos muchos casos, no hay casos de niños en estado grave, sobre todo neonatos, porque pediátricos sí los hay,
Pero en casos de neonatos, esto es simplemente como parte del protocolo porque no lo hemos tenido. Al menos nosotros en nuestro país, en nuestra unidad y en nuestra unidad especialmente, no hemos tenido casos sintomáticos graves, ¿no? Pero si ese fuese el caso, pues también igual 3 días libres de fiebre, con una mejoría clínica, evolución favorable, resultados de las radiografías también pues buenas, y se le da el alta, pero obviamente este niño es puesto o una evaluación, a un monitoreo en casa, ¿no? Hay que estarlo llamando por teléfono, o si el médico decide que puede visitarlo, entonces, pues, ¿no? Ya la visita será presencial, que generalmente lo hacen las interconsultas para que vayan ellos al hospital. En nuestro hospital todavía esto no está funcionando, así que todos los monitoreos, todos los seguimientos son por teléfono. Bueno, esto es de lo que yo les estaba hablando, la lactancia materna. Bueno, importante con el tema de la lactancia es que no debemos restringir, ¿no? La lactancia materna. Si es factible brindar la oportunidad y sobre todo si la madre está en condiciones, la clínica le permite a la madre brindar lactancia, entonces no hay por qué oponerse. Nosotros no podemos ser el medio por el cual la madre no se relacione con su bebé en ese momento tan importante. Además que nosotros pues tenemos que reconocer y sabemos de los enormes beneficios que tiene la leche materna, ¿no? Porque a través de ella está pasándole sus respectivos anticuerpos y pues es importantísimo, ¿no? O sea, fuera de eso es realmente, es invaluable, ¿no? Todo lo bueno que pueda tener la leche materna. Miren ustedes, la Sociedad Italiana de Neonatología, Italia que fue también uno de los pioneros en realizar estudios con respecto a este tema tan vigente del SARS-CoV-2 y del manejo de los prematuros o de los neonatos con sospecha o con COVID, han realizado una serie de estudios, y la Sociedad Italiana de Neonatología, para los casos de madre positivas o que están en sospecha o que son asintomáticas en alojamiento conjunto con el recién nacido, sí recomiendan el amamantamiento con medidas de aislamiento de contacto y de gotas. A ellos les ha ido bastante bien, siempre y cuando hay que evaluar, por supuesto, la clínica. No todos los casos son iguales. Ya les menciono nuevamente, si la clínica se lo permite, no seremos motivo para quebrar esta unión, ¿no? La OMS, la UNICEF y la Academy of Breastfeeding Medicine, entre otros, recomiendan también mantener el amamantamiento. No le dicen no, le dicen sí al amamantamiento, sobre todo porque ya ustedes han escuchado que está demostrado que no pasa el SARS-CoV-2 a través de la leche materna. Cuando hay un buen cuidado de todo este medio, entonces estamos garantizando un momento pues realmente fantástico, bueno, libre de virus. Pero si yo por el contrario veo que la madre no se está colocando bien la mascarilla, no está con un facial lo suficientemente adecuado, no se hizo un adecuado lavado de manos, se lavó las manos, pero pasó el agüita por ahí nomás y listo, y se secó apenas. Entonces, definitivamente, ahí sí yo me pondría pues a pensar si realmente vale la pena o no darle ese niño a la mamá, pero la mamá hace eso por desconocimiento. La mamá, una madre bien informada, una madre que ha recibido toda la información posible con respecto a lo que va a acontecer con la lactancia, es una mamá que va a cuidar ese espacio, es una mamá que va a cuidar todo y va a procurar que ese momento no solamente sea bello, dulce, sino que también esté libre de virus. La CDC no considera más bien el amamantamiento como algo importante. Lo que la CDC menciona es el aislamiento, ¿no? O sea, debe de ser el neonato aislado, no debe de tener contacto
y la madre debe de extraerse la leche para que sea el cuidador, que en este caso es la enfermera o el enfermero, quien le pueda dar la leche materna al niño. Para los casos de las madres lactantes fuera del periodo postnatal inmediato y que hay sospecha de infección, se recomiendan extremar las medidas, es decir, lavado de manos siempre y siempre también estarlo observando, porque hay algunas mamitas, bueno, aquí sobre todo en nuestro país, no le damos mucha importancia a este aspecto de lavado de manos. Estamos trabajando mucho y seguramente quienes son mis compatriotas que están viendo saben del enorme trabajo que nos cuesta el día a día hacer que las mamás aprendan cómo se realiza bien el lavado de manos, porque las mamás se lavan como se lavan en casa y en casa no se hacen todos los 12 pasos. No, lo hacen como buenamente lo puedan hacer. Saben que se lavan con el agüita, el jaboncito y saben que el presidente dijo que tiene que estar usted contando 10 segundos, 20 segundos y con eso es suficiente. Pero usted y yo sabemos que a veces no solamente el tiempo es importante en el lavado de manos. En el lavado de manos también cuenta la fricción, cuenta la fuerza, cuenta el tiempo. Es decir, cuentan muchas cosas. Es importante, por lo tanto, que tanto usted como yo tengamos ese trabajo minucioso para que la madre pueda realizarse un adecuado lavado de manos que garantice que el tema de la lactancia materna, sobre todo para estos casos tan especiales de contaminación por el virus, no dé a más, sino que todo quede pues no dentro de ella, si la madre está infectada, solamente que sea en ella y que no baje más allá de esta área, ¿no? Para que pueda ella brindar un adecuado momento de la lactancia. No es preciso pasteurizar la leche, sobre todo cuando estamos hablando del el manejo de los bancos de leche. La leche pasteurizada no se recomienda si es que la leche va directamente de la mamá para su bebé. No es necesario pasteurizarla. Más si el niño va a ser, no hay posibilidad porque de repente la madre está grave y la madre está en una UCI también con ventilación mecánica, que hemos tenido muchos casos, entonces este neonato y a la que además no se le puede extraer la leche por la condición en la que se encuentra, este hijo de esta mamá necesita leche de banco y esa leche sí debe ir pasteurizada. Aunque, pues lógico, con respecto a esto, ustedes mismas lo han visto y ustedes mismas lo vivencian día a día. El trabajo de un día para otro el año pasado iba cambiando. Hoy se hacía de esta manera y mañana cambiaba automáticamente. Hoy ya, más o menos después de más de un año de tener el virus vigente, ya más o menos como que se han protocolizado muchas cosas. Entonces, en función de eso es que estamos hablando hoy este tema. Pero el año pasado, empezando, nadie sabía qué hacer. Por lo tanto, empezamos a hacer una cosa, a hacer otra cosa. No se cierran las puertas, no si se las abren, no que se pongan las mascarillas, no que se pongan el facial, no mejor que de esa forma. Es decir, hacíamos muchas cosas sin saber. Entonces, esto de repente todavía, mientras el virus todavía esté todavía latente y estemos todavía con virus en nuestras poblaciones y todavía no haya el tema de una vacuna al 100% de nuestra población nacional en los diferentes países, todavía estamos hablando de que las cosas también podrían ir cambiando. Por supuesto de que ya el manejo va a ser en función también de todas las cosas, de toda la experiencia que hemos venido nosotros manejando. Para hablar acerca del apoyo familiar, ustedes saben de que el padre, la madre, tienen mucho temor. Ya de por sí, un padre, una madre, tiene mucho temor. Más aún cuando este padre, esta madre sobre todo, está infectada. Mucho más es el temor porque no quiere ni siquiera tocar a su bebé por el temor al contagio.
Es importante entonces aquel apoyo que nosotros le vamos a brindar y la educación, la información es vital en estos casos, para que la madre se pueda sentir confiada del trabajo que va a realizar como mamá con su bebé. Respecto al transporte del neonato, inter, tanto intra como interhospitalario, se debe realizar siempre en incubadora con un personal encargado exclusivamente para el transporte con todas las medidas de aislamiento y lógicamente también con una comunicación previa. El personal sanitario, pues ni hablar, ¿no? Sabemos perfectamente bien de todas las condiciones en las que nosotros trabajamos, por lo tanto es importante no caer en el no uso de todas nuestras medidas de prevención, de protección personal. Entonces, el uso de nuestro equipo de protección personal es importante, pero además también el uso de todos aquellos elementos que podrían favorecer la formación de aerosoles, por ejemplo, un ventilador manual. Si no le pongo el filtro, corro el riesgo de que estos se puedan perder en el ambiente y contaminarme. El uso de la intubación endotraqueal debe de ser realizado por personal que esté realmente altamente capacitado y que pueda realizarlo en una sola vez con todo su equipo de protección, incluyendo su facial. Para las ventilaciones invasivas, lo mismo, ¿no? Lo mismo. Y también, pues, todas las medidas importantes en el paritorio y el quirófano. Dada la posibilidad de necesitar practicar medidas de reanimación, es importante también que nosotros contemos con todo el equipo, con todas las medidas de precaución y estos filtros tan importantes de los que yo les estoy mencionando. Se recomienda limitar las visitas a las unidades neonatales, creo que esto ha quedado bastante claro, ¿no? Sobre todo para aquellos quienes teníamos mucho más permisibles, éramos más permisibles con el ingreso de otros familiares. Hoy sabemos que tenemos solamente el acceso para papá y para mamá. Y tan importante el trabajo que realiza el personal técnico de enfermería con la desinfección de las incubadoras. Por lo tanto, esas desinfecciones deben de ser muy bien realizadas y documentadas. Cada incubadora debe de contar también con una tarjeta en la que se registre la fecha, la hora y la persona que realizó la desinfección, pues cambiamos incubadoras y el hecho de no tener una incubadora bien lavada, bien desinfectada, podríamos ocasionar también infecciones, ¿no? Y que lamentaríamos mucho. Estos son algunos cuadros, que con esto ya estamos terminando, algunos cuadros para mencionar acerca de los soportes que se brinda al recién nacido con sospecho con infección confirmada por COVID, algunas de las normas generales que se encuentran dentro del protocolo europeo, este protocolo que se trabaja tanto en España, sobre todo en España, así como en Italia, también en Francia, pero sobre todo es un protocolo español, ¿no? Y que es el protocolo que prácticamente nos viene bien, nos encaja perfecto y con el que estamos nosotros trabajando. Se evitará la ventilación con mascarilla, ¿no? Generalmente todo esto se debe de realizar la ventilación con la pieza en T. Los dispositivos deben de usar filtros, que les voy a enseñar hasta el final cuál es el filtro y de lo que estoy hablando. El transporte con soporte ventilatorio se debe de realizar en todo momento con incubadora cerrada. Si el recién nacido requiere tratamiento ventilatorio, se procederá al aislamiento según pautas, ¿no? Según lo que ustedes en sus unidades hayan trabajado. La ventilación no invasiva, que estamos hablando acerca de los CPAP, ¿no? De la fase 2 ventilatoria, se utiliza, como ustedes saben, la doble tubuladura y sobre todo vamos a utilizar doble filtro. Vamos a utilizar filtro tanto en la parte inspiratoria como en la parte expiratoria. Para la ventilación invasiva, la intubación va a ser llevada a cabo por el personal que sea más calificado, ¿no? Por aquel que tenga más experiencia usando todo su equipo de protección. Para el circuito de ventilación se emplean 2 filtros
se minimiza la aspiración de secreciones y cuando éstas tengan necesidad de ser realizadas, pues con todas las medidas y las precauciones necesarias. El personal debe de realizar todos los procedimientos con toda la seguridad, con todo el equipo bien colocado para evitar cualquier tipo de exposición, ¿no? Para el transporte, bueno, se realiza en un transporte que sea amplio, en una incubadora. Previamente se ha realizado una comunicación interna, no puede ser de que llegue de pronto el transportista con el bebé en la unidad y no tenga yo mi ambiente preparado, ¿no? Debe de haber siempre una comunicación. Igual, si utilizan los circuitos, porque generalmente hay muchas unidades que cuentan con sus ventiladores, entonces estos necesariamente usted tiene que verificar que deben de encontrar con filtros de alta eficiencia. La ropa de cama del recién nacido, así como del sistema de retención, deben ser colocados en una bolsa exclusiva para este paciente. El tratamiento de todo el manejo de esta ropa de cama debe de ir no con el común de la ropa del resto de los niños. Y estos son los filtros que yo les menciono. Miren ustedes la figura número 1. En la figura número 1 tenemos entre la mascarilla y la línea de oxígeno tenemos un filtro, ¿no? Que es un filtro que va a evitar la formación de estos aerosoles que hemos venido mencionando. Y en la figura 2, que no es más que una maqueta de un ventilador mecánico, en la que vamos a colocar no solamente en la parte inspiratoria, sino en la parte expiratoria, los filtros para evitar también exactamente lo mismo. Tiene la misma indicación. Bueno, con esto termino mi disertación. Espero haya satisfecho las dudas de muchas de ustedes. Kelly. Muchas gracias, licenciada Zoila. Como siempre, sus ponencias muy claras, muy concisas, con mucha experiencia que usted tiene en el campo. Así le agradece por todo este saber que nos proporciona el día de hoy. Vamos a seguir contando con usted en futuros webinars, estamos seguros de ellos. Antes, licenciada, de pasar a las preguntas, les quiero dar a conocer que nos ven desde México, desde San Salvador, desde Paraguay, desde Cusco, desde Cuba nos están viendo también, desde Cerro de Pasco y otras muchas provincias también de Perú. Les agradecemos por estar el día de hoy en contacto con nosotros a través de nuestra red social. Les motivamos a que puedan poner me gusta en nuestro Facebook. Y bueno, van a seguir ustedes disfrutando de futuros webinars que se vienen en Asís Especialización. Edson, ¿qué es lo que podemos continuar? ¿Con las preguntas? Ok, bueno, agradecimiento, como ya lo había dicho Kelly, a todas las personas que están conectadas del extranjero, que nos están mirando a través de Facebook Live. Un agradecimiento a ellos. Y bueno, comentarles algo antes de iniciar las preguntas. Sabemos que hay un inconveniente con el tema de las constancias. No se preocupen, chicos. Van a poder ingresar a este link, ya lo hemos publicado en nuestro muro, y también van a poder verlo. Les va a llegar un mensaje. Si ustedes dejan un comentario en esta transmisión, les va a llegar un mensaje a su inbox con el link para que puedan registrarse. No se preocupen, van a tener todavía hasta las 8:15 de la noche. 8 de la noche, okay, hasta las 8 de la noche van a tener para poder inscribirse, todavía tienen media hora, así que hay tiempo, no se esperen. Va a estar en nuestro muro y también les está llegando por inbox, si ustedes dejan un comentario en esta transmisión. Ok, dejen un comentario para que les pueda llegar. Entonces, Kelly, vamos a ir a las preguntas. Ok. Sí, sí, Edson. Entonces, Lucila Severo Asunción, licenciada, muy buenas noches. Disculpe una pregunta. ¿Qué pasaría si el bebé consume leche de su mamá con COVID? No me quedó claro, por favor, explíqueme. Bueno, las circunstancias van a ser diferentes, no todas, por eso se les mencionaba que depende mucho del equipo decidir en qué condiciones se encuentra la madre
para poder favorecer la lactancia materna. Si la madre se encuentra en condiciones, de repente yo soy la mamá y usted me ve que estoy bien, entonces soy una madre asintomática y yo quiero dar de lactar a mi bebé, entonces yo le puedo dar de lactar porque la situación lo puede permitir. No hay necesidad, no se puede restringir, no, generalmente nosotros no estamos restringiendo la lactancia. ¿Qué es lo que puede pasar si es que yo más bien le voy a quebrar, voy a evitar que este niño pueda estar en contacto con su madre? A largo plazo se generan una serie de situaciones que el niño ya no siente ese apego que normalmente siente cuando la madre desde el primer momento está en contacto con su bebé, ¿no? Inclusive la madre misma, el simple hecho de no haber estado en contacto con su bebé, ya no lo siente tan cercano, lo siente más lejano. Ya la relación materna, ese afecto materno, se ve interrumpido. Hay estudios que demuestran que esto es cierto. Y para contarles un poco de la experiencia mía, no como caso COVID, sino como un caso personal. Cuando yo tuve a mi hijo recién nacido hospitalizado por un tema de salud, de una infección, cortamos la lactancia materna. ¿No? Mi hijo tenía, no estoy hablando de una lactancia en ese momento, ¿no? O sea, inmediatamente después del nacimiento, porque ya mi hijo tenía como 2 meses, 3 meses. Pero el niño fue hospitalizado y fue sometido a una serie de pruebas, análisis, pinchazos por un lado, por el otro. Entonces, el niño realmente quedó muy, muy afectado y de pronto ya no quería estar conmigo, ¿no? O sea, ya no quería tener ese contacto, ¿no? Para hacer yo la lactancia. Eso se quebró y a largo plazo, cuando ya lo tuve ya a mi hijo en casa, notábamos ciertos aspectos, ciertos detallitos que no correspondían ya a una normalidad, ¿no? Eso se fue arreglando conforme fue pasando el tiempo, pero de pronto si el niño escuchaba, por ejemplo, si escuchaba un ruido de la licuadora, el niño gritaba terriblemente. Si el niño escuchaba el timbre, el niño gritaba terriblemente, se ponía histérico, ¿no? Entonces, no había forma de hallar, de poderlo mantener tranquilo para que mi hijo se recobre y pueda estar un poco más tranquilo. Tuvimos que hacer una terapia muy intensiva con él, lograr nuevamente que haya ese apego, pero no, o sea, a las finales, bueno, ya hoy mi hijo tiene 18 años, ¿no? O sea, les estoy hablando de una época en la que todavía no hablamos acerca de estas cosas y no teníamos absolutamente nada que ver con esto. Sin embargo, en mi experiencia fue esto. Imagínense ustedes si con un niño de 2 o 3 meses pasa una situación como esta, ¿qué no va a hacer? ¿Cuál no va a ser el resultado? ¿Cuánto se va a afectar el amamantamiento si es que se ve interrumpido, si es que la madre no está en contacto con su bebé? Esa madre tiene que estar, si es posible. Si es posible hacerlo, entonces brindemos todas las facilidades y las garantías para que se pueda producir un contacto eficaz y feliz. Ahora, no todas las circunstancias son las mismas. No es lo mismo decir una madre asintomática que decir una madre sintomática y encima grave, ¿no? Entonces, definitivamente no se puede. Pero si es una madre sintomática, pero que tiene sintomatología leve, inclusive estando en esa condición, es posible realizar lactancia. Ahora, lógicamente, también acá cuenta mucho ya la decisión de la parte médica, de la parte de enfermería, porque ambas partes deben de trabajar al unísono y decidir si realmente es factible o no realizarlo. Yo les menciono todo este trabajo que se ha realizado en Europa, que estamos tratando nosotros de implementarlo y que realmente nos está yendo bastante bien. Gracias a Dios, nos está yendo después de muchos meses, casi un año. No hemos llegado en realidad al año en que hemos reaperturado nuestras áreas
para que las madres vuelvan a ingresar, puedan estar con sus bebés. Ha sido una transición bastante interesante, ha sido progresiva. Las madres no han ingresado todas, como ese 65-75% que yo les mencionaba, que antes sí había, ahora es un poco menos, pero progresivamente estamos ampliando nuestros permisos para que puedan ingresar a nuestros ambientes hospitalarios. Kelly. Muchas gracias. Perfecto, licenciada Magíster Zoila. Tenemos otra consulta de Mari Pérez. ¿Cuánto debe durar el aislamiento del neonato en caso de resultar positivo? Bueno, en caso de resultar positivo, normalmente hemos tenido el aislamiento por una semana y después de eso nuevamente se le hace un nuevo control. Y cuando ya se estabiliza, generalmente ya los pasamos a los ambientes comunes, ¿no? Y ojo, importante sobre todo para los niños que son los niños que son con resultados positivos, pero generalmente todos los niños son asintomáticos. Y me refiero a asintomáticos tomando en cuenta y pensando en que tenemos una condición clara en los pacientes COVID positivos adultos. Entonces es completamente distinto de un neonato, inclusive distinto de un pediátrico. En el neonato no hay casi sintomatología. Es muy difícil, ¿no? Encontrar niños con sintomatologías evidentes en nuestras unidades. Gracias. La siguiente consulta de Judith Arrieta Espinosa. Sobre el contacto piel a piel, ¿se rompe en caso de que la madre tiene COVID-19? No, no se rompe, sí, por eso les mencionaba, tanto para la lactancia como para el contacto piel con piel, incluso para el pinzamiento tardío, no se debe de evitar en tanto la condición clínica de la madre lo permita. Si es una madre COVID-19 positiva, pero que está asintomática, entonces no hay necesidad de romper el vínculo. Y de hecho se le pone bien la mascarilla, se le pone todos los implementos necesarios y se puede realizar, ¿no? Este contacto piel con piel, el pinzamiento tardío, lo que demore el niño en poder reptar hasta que llegue al pecho materno. O sea, no se pierde absolutamente nada, se hace exactamente lo mismo. Bien. Margarita Hernández, cuando ingresa un neonato en el área de UCIN, hijo de madre positiva, ¿qué cuidados se brindan antes de tener el resultado de la PCR? A ver, bueno, un niño que está en aislamiento puede ser de muchas características. Puede ser, generalmente nosotros tenemos neonatos en UCI que son prematuros o que son neonatos a términos, pero que tienen otras patologías. Si fuese el caso de un neonato que es hijo de madre COVID positiva, este niño que está en aislamiento, es posible que tenga necesidad de usar surfactante. Entonces, se le pone surfactante. Si además es un prematuro que si ha usado surfactante y yo veo que hay genera un distrés respiratorio o porque es extremadamente prematuro o un prematuro de 28, 30 semanas que va a requerir de un ventilador mecánico, entonces se le coloca el ventilador mecánico y la atención de enfermería va a estar en función del trabajo o de lo que tenga el niño en ese momento. Es decir, un cuidado de enfermería en la administración de surfactante. Quiere decir que yo voy a tener que tener todos mis implementos, verificar la posición del bebé en el momento de la administración del surfactante, no aspirar secreciones por lo menos un par de horas hasta que se haya asimilado perfectamente bien ese surfactante a nivel alveolar.
Y luego de eso, si es necesario aspirar secreciones, estas deberán realizarse a través de un circuito cerrado directamente hacia una aspiración que sea cerrada, este, simplemente los cuidados generales que normalmente yo le daría a un paciente que esté en ventilación mecánica, verificar que los corrugados no estén humidificados, cambios posturales, es decir, todo el trabajo que yo podría realizar. Ahora, si este fuese, por ejemplo, un neonato, hijo de madre COVID positiva, pero que de repente no necesita ventilación mecánica, lo que requiere es un CPAP, entonces yo le haré todo el cuidado al niño de CPAP. Le pondré su duoder para la protección de la nariz, le pondré la interfase adecuada para evitar que haya fuga de las paredes nasales, solamente un tercio para evitar, ¿no? Las acodaduras y sobre todo que se pueda lesionar el septum nasal, verificar la temperatura y la humedad del blender o del mezclador de oxígeno, cambios exactamente igual posturales, aspiración de secreciones cada vez que lo requiera, el monitoreo constante, registro de todos esos monitoreos, esos son parte del cuidado de enfermería que nosotros debemos de brindar. Como ustedes ven, no es un trabajo de enfermería especial por algo, no, sino que es un trabajo común que usted realizaría a cualquier paciente neonato con problema respiratorio o que tenga un problema cardíaco o que tenga un problema renal, sea la patología que tenga, el paciente debe de ser tratado por esa patología, más no por el COVID en sí, porque ya les repito y que se les había mencionado antes, no hay un tratamiento específico para neonatos con COVID o por COVID, ¿no? Es decir, voy a usar tanto de determinado medicamento, porque eso usted no lo va a encontrar. Bien. Sí, que Sí, tenemos dos últimas consultas adicionales. En caso de link, nuestra área de marketing está solucionándolo. ¿Esto puedes comentar algo sobre ello para pasar ante las preguntas? Claro, claro. Ok, sí, hemos tenido unos pequeños inconvenientes. En realidad el tema está en la configuración del dispositivo del cual se están conectando. Lo que recomendamos es que el link que les hemos proporcionado lo copien, abran el Google Chrome o el Google, el navegador que ustedes tengan, y peguen el link allí para que puedan en todo caso llenar el registro y puedan pasar a tener su constancia. Tenemos una gran cantidad de participantes que ya se han registrado, así que eso nos da por hecho que el link no está roto, está funcionando. Solo es cuestión de cómo están abriendo. De todas maneras, les recomendamos que si es que no pueden recibir o no pueden abrir, escríbanos al inbox. Nosotros estamos aquí disponibles para poderles ayudar. Tenemos todavía hasta las 8 de la noche para podernos inscribir, así que descuiden. Hay tiempo para poder hacerlo y bueno, continuamos con las consultas. Gracias, Edson. Sí, no se preocupen, todo nuestro equipo está trabajando para que ustedes puedan tener una vivencia de este primer webinar excelente, que puedan obtener su constancia. Así que tranquilos, el equipo de Asís trabaja en ello. Entonces, continuando con dos consultas más, Marisa Juliana nos dice, buenas tardes, ¿se realiza el baño a todo recién nacido hijo de madre COVID que ingresa? Bien, qué bonita pregunta. Mira, Marisa, te comentaré de que nosotros en la institución, yo tengo trabajando 25 años y durante esos 25 años se ha bañado a todos los bebés, pero estamos hablando de COVID, sí, perfecto, pero solamente para hacerte una pequeña introducción. Hemos bañado a estos niños durante todos estos años, por todos los días, pero hay algo importante, ya sea que tenga COVID o no, es muy necesario que cada una de nosotras hagamos en función de lo que el niño necesita. Si es un niño, por ejemplo, es un extremo prematuro o un prematuro que está en ventilación mecánica, pero que además ha necesitado una doble dosis de surfactante, es hijo de madre COVID positivo. No está allí porque tenga problema por COVID, ¿sí?
a pesar de que sí de repente ha resultado siendo COVID positivo porque lo infectaron después, ¿sí? Pero este niño no se encuentra estable. Es un niño que si yo le levanto simplemente los piececitos para cambiarle el pañal, empieza a desaturar. Entonces yo tendré que considerar si realmente vale la pena, si por solamente cambiarle un pañalito me desatura, yo realmente pienso, ¿vale la pena hacerle un baño a este paciente? Si con el cambio se desestabiliza, imagínate si lo baño. Entonces, acá importante es que a cada uno de tus pacientes le des lo que cada uno necesita. De repente, este paciente no necesita hacerse el baño diario, no lo requiere. Simplemente hazle un aseo en cuanto el niño esté en condiciones de hacerlo. Un pequeño confort, ¿no? Un cambio, una limpieza muy, muy sutil, ¿no? Si es que ustedes no se sienten cómodas ni a gusto porque creen que el... pero que no esfuerzo para el bebé, porque no se trata acá si es hijo de madre COVID o si el niño tiene COVID o no, sino si ese niño está en condiciones de responder satisfactoriamente a cualquier procedimiento que uno le realice. Dentro de ellos está el baño. Kelly. Sí, magíster, vamos aquí. Tenemos una última consulta. Bueno, antes de esta última consulta, agradecer a todos aquellos que han realizado sus preguntas, pero por el tiempo realmente nos resulta un poco complicado responder a todos, pero va a haber otras oportunidades con el magíster Zoila, con otros ponentes, que estoy muy seguro que va a haber la oportunidad de poder responder a su consulta. Entonces, aquí Eric Vera. Si un recién nacido prematuro de 6 meses y medio estuvo internado por baja de peso u otro tipo de caso, ¿es posible que el recién nacido contagie a la madre cuando ya esté en el domicilio? A ver, si el niño es dado de alta, es porque usted tiene toda la garantía de que ese niño se está yendo bien. Es decir, no hay necesidad de pensar de que ese niño va a contagiar a la mamá, porque ese niño se está yendo de alta con resultado negativo. Un niño no sale de alta a menos que tanto la madre como el niño sean COVID positivos, ambos, pero sean asintomáticos. Si están en condiciones, están estables y con buen peso, porque acá cuenta mucho también el peso y la edad gestacional con la que el niño ha nacido, si es un niño a término de buen peso que está tomando bien su leche, pero que realmente no amerita, pese a que es positivo, pero es asintomático, entonces el médico considerará darle el alta. Eso no tendría por qué afectar, ¿no? A la mamá. En todo caso, tendríamos que pensar más bien en el resto de la familia, pero más por la mamá más que por el bebé. No se estila, además, no se estila, no se recomienda, eso es parte también de la educación que recibe la madre o la enseñanza a la mamá, la consejería que le podamos brindar a la madre cuando se va de alta es que también en casa la restricción de las visitas también tiene que fluir, o sea, no puede haber demasiada gente esperando pues que esté el niño y para poder conocerlo. Bueno, yo sé de que eso va a ser un poco difícil porque hoy más que nunca todo el mundo se cuida de salir de sus casas. Entonces, las personas que están en casa o ya que sea una casa familiar, donde está el abuelo, la tía, el hermano, los hijitos, sí con ellos debe de haber ciertas restricciones para evitar, ¿no? Sobre todo los contagios cruzados, pero no que sea lo contrario, no que sea lo contrario. Generalmente los niños que salen de alta salen negativos, tanto mamá como bebé. De hecho, en nuestra unidad estamos procurando dar las altas
con resultados en mano de la mamá en negativo y tanto el niño también negativo. O sea, de esa forma nosotros garantizamos que en casa, o sea, va a haber toda la confianza para que la mamá pueda tener a su bebé y atenderlo. Kelly. Muchas gracias, Magíster. Entonces, ya hemos podido resolver un gran porcentaje de preguntas y ya estamos fuera de la hora estipulada, ¿no? Del webinar. Sin embargo, es un gusto siempre de poder contar con la Magíster Zoila. Ya muchos participantes la conocemos su gran experiencia y la forma tan clara de explicar los temas. Así se le agradece por ser parte de la familia. Y bueno, Edson, ¿qué nos tienes ahora? Ok, perfecto. Entonces, bueno, un agradecimiento a todos los que están acá. Todavía tenemos tiempo para que se puedan inscribir. Nuevamente vamos a repetir las indicaciones. Ustedes están recibiendo un link a través del, bueno, lo tienen copiado en los comentarios y también lo están recibiendo en su chat al dejar un comentario en esta transmisión. Entonces, les recomiendo que si no pueden registrarse, copien ese link, cópienlo y lo pegan en un navegador. Automáticamente van a poder registrarse para poder recibir la constancia. Todavía tenemos tiempo, tenemos 15 minutos para poder registrarse, así que no se preocupen, los que no puedan, escríbanos el inbox para poderlos ayudar y estamos atentos a cualquier comentario. También comentarles que ya se viene el próximo webinar. El 11 de marzo, ¿no? El 11 de marzo tenemos el siguiente webinar. Relacionado a ventilación mecánica, estamos contando con la presencia del licenciado Claudio Ibero, es un ponente argentino. Efectivamente, él justamente es quien está liderando nuestro diplomado de ventilación, específicamente de ventilación mecánica, que también vamos a aperturar. Entonces, los invitamos a que este jueves 11 también se conecten para que puedan llevar a cabo este webinar. Que Segundo está muy webinar, ¿no? En realidad, y sobre todo en este tiempo de pandemia, que es muy importante capacitarse con respecto a lo que es ventilación mecánica. Efectivamente, Edson, muchas gracias. Y bueno, retomar el agradecimiento a la Magíster Zoila, muchas gracias por contar el día de hoy con su presencia. Edson, podemos agradecer en todo caso y finalizar. Sí, efectivamente, licenciada, bueno, Magíster Zoila, ha sido un gusto tenerla acá nuevamente en la transmisión con Asís, en este nuevo programa webinar que está diseñado para el personal de salud, ¿no? Para que se sigan capacitando, sigan aprendiendo, trayendo prácticamente la experiencia de ponentes tan importantes y de nombres tan importantes en este aspecto, ¿no? Con tanto tiempo de experiencia que llevan, es importante poder compartir esa información y gracias por esa disposición que tiene de acompañarnos. Gracias a ustedes. Les agradezco muchísimo la invitación y la oportunidad tan maravillosa de poder contactar con tantas personas, tantos, sobre todo colegas y gente que tiene que ver con todo lo que es la enfermería, la medicina. Muchísimas gracias por estar allí, muchísimas gracias por haberme escuchado y simplemente muy agradecida de permitirme compartir un poco la experiencia mía en la unidad donde yo trabajo. Muchísimas gracias y será hasta una nueva oportunidad. Nos vemos, Magíster Zoila. Que tenga un buen día. Sí, buenas noches, Magíster Zoila. Y bueno, cumpliendo los objetivos de este nuevo webinar, atención de enfermería recién nacido con SDR, hijo madre COVID-19 positivo, Asís da por finalizado este webinar. Edson, ¿puedes conversar un poquito más sobre la constancia? Perfecto. Bueno, luego de llenar sus datos, vamos a repetir nuevamente los pasos por si de repente no escucharon. Lo único que tienes que hacer es ingresar el link. Si por alguna razón no puedes enviar tus datos, copia el link y ábrelo en un navegador. Ábrelo en Google, en el navegador que estés usando. Pégalo e inserta tus datos. Luego vas a recibir una constancia al finalizar. Las inscripciones cierran a las 8 de la noche, el día de hoy. Entonces todavía tenemos 10 minutos para que se puedan registrar. Si tienes algún inconveniente, estás a tiempo de escribirnos y nosotros poder ayudar gustosamente a través del inbox. O también puedes escribirnos. Recuerda que tenemos 2 grupos que hemos creado en donde vas a poder hacer la consulta. Vas a encontrar ahí en el grupo, en este caso, al moderador para que le escribas directamente y te pueda guiar cómo obtener la certificación, la constancia, disculpe. Entonces, bueno,
un agradecimiento a todos. Nosotros vamos a seguir conectados a través del chat, ¿no? Pero el webinar ya está por finalizar en este momento, así que les agradecemos. Y bueno, un saludo nuevamente desde León, Oaxaca, México, Jujuy, en Salvador, también a Paraguay, nos están viendo desde Cusco, Perú también, Cuba, desde el Hospital Almenara también nos están viendo, Kelly. Cerro de Pasco. Y bueno, solamente por nombrar, ¿no? Algunas provincias, algunos países, porque estamos seguros que casi toda Latinoamérica nos está viendo en este momento, en esta hora y media de transmisión gratuita, que así se ha dedicado para poder cada vez cumplir, actualizar en estos temas de salud. Recuerden que vamos a tener los webinars jueves a jueves, o sea, todos los jueves, en este mismo horario que se ha dictado el primer webinar, se van a desarrollar todos los webinars y van a ser de diferentes temas. Vamos a tener temas para cuidados intensivos adultos, neonatales, pediátricos, vamos a tener de diferentes temas de todas las áreas de la salud, así que atentos, escríbanos también el link para, digamos, recibir las notificaciones y puedan ustedes estar enterados de estos webinars que se vienen. Bueno, y por qué no que también nos pueden visitar a nuestra página web de Asís Especialización. Ahí van a encontrar nuestros cursos y también todos los diplomados que estamos desarrollando y que vamos a desarrollar. Efectivamente, ahí van a encontrar todos los cursos que venimos desarrollando con grandes docentes, no solamente de Perú, sino también de Latinoamérica. Tenemos al licenciado Claudio, al licenciado Nazareno, todos los licenciados que tenemos a su disposición de podernos brindar toda su información. Entonces, nos vemos en una próxima oportunidad, Kelly. Igualmente, que tengan un buen día. Hasta luego.